Gracias. Le recuerdo que está con nosotros Mario Di Constanzo, economista, exdiputado federal, exdirector de la Conducef, un hombre que le sabe a la economía de México y del mundo. Mario Di Constanzo, me da gusto saludarlo. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias y un saludo a ti y a todo tu auditorio, Ricardo. Mario, pues 2 años del gobierno de López Obrador, la economía sigue mal. Una primera aproximación de lo que escuchamos en el informe y de la realidad económica del país. Bueno, mira, a mí más que lo que escuchamos de la parte económica en el informe, que además preocupa, me preocupa todavía más lo que no escuchamos en el informe. Es decir, el presidente se refirió primero a que teníamos finanzas públicas sanas. Yo te diría que no es así. Hemos dispuesto de todos los fondos petroleros, todo el ahorro petrolero. Hemos dispuesto también de los fideicomisos, hemos dispuesto del endeudamiento. Esta cifra que dio del ahorro de 1.3 billones de pesos, pues no es tal, no la encuentras tú en ningún informe de la Secretaría de Hacienda. Yo te diría que lo que informa Hacienda que se ha ahorrado por autoridad presupuestaria en este año es apenas 972 millones de pesos. Y lo que sí te puedo decir que Hacienda reporta es que la deuda en estos 2 años pasó de 10.8 billones de pesos a 12.3 billones de pesos, es decir, hay un endeudamiento neto de 1.5 billones, el PIB sigue sin crecer, y esto es muy importante señalar que no es, digamos, la pandemia vino a ser la tormenta perfecta, pero tú recordarás que en 2019 ya la economía tenía signos, ya tenía focos rojos, crecimos, de hecho no crecimos, las ventas se habían caído, el consumo, y lo que no dijo del informe, que creo que debe de preocuparnos más, es qué pasa con el desempleo, Claro. qué pasa con la relación con la inversión privada, que para mí es un punto muy importante. No hay una mayor inversión en infraestructura. Él habló de los programas sociales, pero no habló de que en su propio proyecto alternativo de nación, él habla de incrementar el gasto en infraestructura. El gasto en infraestructura del gobierno se ha desplomado desde el 2019-2020 y ¿esto qué quiere decir? Que la economía se está haciendo más chiquita y que no se están garantizando, digamos, las oportunidades para que la inversión privada fluya. Habló de las dos empresas que ha rescatado. Si tú revisas la cuenta pública del 2019, pues la deuda de Pemex es insostenible, Claro. y el auditor concluye en la revisión de 2019 que la CFE no está cumpliendo con su mandato de ser una empresa productiva del Estado. Además, ¿qué significa esto que dio a conocer el INEGI de 1 millón de empresas o de fuentes de trabajo cerradas, de negocios y demás? Esta es una señal gravísima del tamaño de la crisis. De, de, Desde luego es muy grave, creo que todos lo advertimos en su momento. Yo algunas veces, yo leo tus columnas, leo las columnas también de especialistas, y creo que en el mes de abril todo el mundo advirtió que si el gobierno no lanzaba un programa de ayuda para fortalecer o para mantener el empleo y para apoyar a las pymes, iban a desaparecer. Las advertencias fueron muchas, y ahora el INEGI pues está concluyendo que desaparecieron 1 millón de pymes, y las que se han generado, porque además sucede un fenómeno curioso, desaparecieron 1 millón, sí se han creado empresas, porque la gente pues, no podía quedarse sin hacer nada. México no es un país en donde la gente pueda darse el lujo de dejar de trabajar, pero las pocas que se crearon o las muchas que se crearon también están revelando que de seguir la situación económica así, tampoco van a aguantar. Entonces, tenemos dos efectos muy negativos. Primero, la desaparición de este millón de empresas, y la creación de microempresas que más bien han sido para un sustento de la persona que perdió su empleo, y que también han revelado estas microempresas, pues que de continuar la situación así no subsistirán, lo cual es muy grave. Esto demuestra que los apoyos o los pseudoapoyos que yo siempre dije que eran de carácter electorero, los famosos 25,000 pesos, pues Sí, no le sirvieron nada a la economía. claro.
Dime una cosa, Mario. El presidente, cuando era candidato, acuñó un eslogan muy potente de primero los pobres. Y pues en una situación de crisis económica, antes de la pandemia y luego ya con la pandemia, los pobres han sido los más afectados. ¿Qué significa? Sin lugar a dudas, han sido más afectados por 2 vías, yo te diría. Si vemos, por ejemplo, quiénes fueron los primeros en perder sus empleos, pues han sido las personas que ganaban, pues, menos, en sus puestos. Esto es un efecto muy importante, es decir, el golpe ha ido directamente a la clase, pues, que más lo resiente, y por el otro lado, esto ha contribuido no solamente a la generación de una mayor pobreza, sino a la generación de una mayor desigualdad, que era otro de sus lemas de campaña, y que pues lo estamos viviendo. Son números netos, son 10 millones más de pobres los que se van a generar o que se están generando con esta pandemia. Y lo más grave, yo te diría, porque finalmente esta pandemia ha afectado a muchos países. Muchos países ya se están recuperando, o por lo menos empiezan a mostrar signos de recuperación. No así en el caso de México, que fue otra de las cosas que dijo, que la recuperación sería en V. No es cierto. Los indicadores que estamos viendo en septiembre, octubre y todavía parte de noviembre muestran que el rebote o el aparente rebote ya se moderó. Es decir, no va a continuar la misma tendencia, lo que va a implicar que 2021 pues el crecimiento sea muy moderado y no alcance a compensar pues el daño de esta crisis, es decir, el golpe a la generación de pobreza y a la desigualdad va a ser un golpe sostenido, no va a ser algo que recuperemos en el corto plazo, con el consecuente deterioro, yo te diría, del ambiente, no solamente laboral, sino social, porque estas personas pues van a presentar otro tipo, digamos, de diversificación de la crisis. Yo he estado insistiendo en que el tema de los deudores, una persona que hoy no tiene trabajo, no puede pagar sus deudas. Y ya Claro. lo estamos viendo cómo está contaminando el sector financiero. ¿Qué significa que a pesar de esta situación difícil para millones de mexicanos, la popularidad del presidente está en niveles todavía bastante considerables? Entre 6 y 7 de cada 10 mexicanos lo aplauden o están de acuerdo con lo que está haciendo. ¿Cómo entender esto? Mira, yo creo que esa es una encuesta de lo que se ha hablado mucho. Yo te soy franco, yo no comparto ni creo mucho estas cifras. Si tú ves, por ejemplo, cómo están las encuestas, porque a lo mejor el presidente habla de él, pero él no es de Morena. Si tú ves, por ejemplo, Ah, las encuestas para las próximas gobernaturas que va a haber en el 21, tú puedes ver claramente dos cosas para mí son muy importantes. Primero, si tú comparas la preferencia electoral por Morena con la elección presidencial, pues Morena ha perdido 20 puntos, 20 o 30 puntos. por lo Si menos. tú ves una gráfica donde Morena puede llevar la delantera, a ver lo siguiente, Nuevo León o Sonora o alguno de estos, ves que Morena trae una preferencia del 35%, sí es cierto, pero ves, y si la ves, por ejemplo, junto a la del PAN, que yo creo que se está consolidando como la segunda fuerza a Sí, nivel nacional, los ves que andan por el 20-25. ¿No? Pero hay otra barra muy importante de la que no hablan, que son los indecisos. claro, Los cierto. indecisos hoy por hoy compiten con Morena, creo que en todas las gobernaturas. Es decir, ¿qué está pasando? Que estos indecisos definitivamente es la pérdida de votos de Morena que ha tenido con respecto al 2018. Entonces, pues a lo mejor, si ahorita a mucha gente le hablan y le preguntan por el presidente, pues a lo mejor son aquellos que todavía votaron por él. Si lo ven ahorita a su partido, pues estamos viendo claramente que la pérdida es brutal. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Y eso también lo puedes ver de cualquier gráfica que tú veas, que para detener a Morena, y lo voy a hacer muy claro, se tiene que tener la capacidad de esa barra gris, porque además la ponen gris, Sí, la jalemos y se convierta en el posible voto útil o alguna fuerza, alguna coalición pueda jalar todos este 30% y entonces sí, pues si sumamos esas barras, pues evidentemente Morena ya queda rebasada.
Muy bien, si nos permites, Mario, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.